exposiciones y después hacemos la revisión del examen. ¿Sí? Entendido, Lick. Danilo Tinoco. Buenos días, presente. Buenos días, Danilo. Sofía Madrid. Sandra Sofía Madrid. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Sandra. Gabriela Liliana Montes. Buenos días, presente. Buenos días, Liliana. Ana Yulisa Ávila. Presente, buenos días. Buenos días, Ana. Eric Medrano. Presente, Lick. Buen día. Buenos días, Eric. Sandra Valentina García. Buenos días, Lick. Presente. Buenos días. Quincy Araceli Gutiérrez. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Quincy. Fabio Josué Durán. Buenos días, Lick, presente. Buenos días, Fabio. Y Norman Cristóbal Coelho. Buenos días, Lick, y presente. Buenos días, Norman. Listo, estamos todos. Así que podemos comenzar con las exposiciones. El grupo 1 es el de Gabriela Liliana, Sandra Valentina y Quincy Araceli. Así que den inicio. Compartir para que puedan compartir ustedes. Buenos días, Lick. Yo voy a compartir la pantalla. Adelante. No sé si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Sí se ve y Bueno. se escucha. Ok. Buenos días, compañeros y licenciada. Nosotros somos el grupo número 1. Este es nuestro informe de evaluación actuarial del fondo previsional que teníamos para personas activas y pensionados. El proyecto, pues como todos ya lo habíamos discutido previamente, sabíamos qué se nos estaba pidiendo, qué datos teníamos, algunos otros cálculos a considerar entre ambos grupos que se nos estaba dando. Dentro del análisis demográfico, pues en nuestro caso se nos sugirió poner algo que fuese más visual. Entonces en este caso nosotros tenemos lo que es una pirámide de población activa. Quizás no se ve como tal como una pirámide porque tenemos bastantes datos y aparte que entre hombres y mujeres pues varían la cantidad de personas que se van presentando con la misma edad. Esta tablita fue la que fue utilizada para hacer esa pirámide poblacional. Y si ustedes se fijan, tenemos las personas por rango de edades, entre ambos géneros, cuántas personas tenemos en esa misma edad, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y estos porcentajes simplemente fueron los que nos ayudaron a construir esa barra. Luego tenemos lo mismo para las personas pensionadas, una pirámide de población, y el análisis es exactamente el mismo. El rango de edades cambia porque las personas ya están jubiladas y varía desde los 61 hasta los 95 años. Finalmente, en la nota técnica, que es la definición de fórmulas y supuestos o criterios a utilizar, para los activos se pedía estimar el valor presente de las cotizaciones y el valor presente de las pensiones futuras. Para los pensionados, estimar el valor presente de las pensiones otorgadas. Considerando para los activos el valor presente de las cotizaciones, nuestra fórmula queda de esta forma. Tenemos que el valor presente de las aportaciones futuras va a ser igual al valor que está aportando mensualmente por esa cantidad de periodos por año, que en este caso en el que estábamos trabajando era 12 meses,
por una anualidad que es fraccionada y que se representa de esta forma. Desglosando esta fórmula, ustedes saben que tenemos esos términos que aparecen acá al ser fraccionado. Finalmente, en términos de conmutados, la fórmula extendida sería esta, que esa es la que se va a utilizar para hacer los cálculos a cada una de las personas que tenemos entre los datos. Estas son las descripciones de las variables que están utilizadas aquí. La descripción de esto es el valor presente de las aportaciones futuras. Sabemos que los n de x, los d sub x, pues son valores conmutados que están definidos en la tabla de mortalidad para las personas activas, en este caso, a una tasa de interés I. X es la edad del contribuyente, M es la cantidad de periodos por año, como lo mencionaba anteriormente, la cantidad de años esperados por contribución, que en nuestro caso, pues debíamos escoger ya sea el máximo que venía definido por la edad de jubilación menos la edad actual que tenía la persona, o los 15 años de cotización menos la cantidad de tiempo de aportaciones a esa edad. Y el sub NP es la aportación mensual, que en este caso, para utilizar con este, lo vamos a ver más a detalle en donde realizamos los cálculos. El valor presente de las pensiones futuras otorgadas para los activos, pues tiene un periodo de diferimiento, entonces eso también fue considerado en la fórmula en términos de conmutados, y al final también estaba fraccionado ese diferimiento. En términos de conmutados, la fórmula extendida sería esta, donde las variables que acabamos de ver anteriormente pues significan todo lo que está aquí. De hecho, la descripción es casi la misma, pero excepto esta, significa que el valor presente contingente de la pensión por vejez. X es la edad actual del contribuyente, M es la cantidad de periodos por año, el N, que siempre está definido de la misma forma anterior, y el PDB significa la pensión mensual por vejez, que en este caso también es otro valor a considerar que se planteaba justo cuando teníamos el problema. El valor presente de las pensiones otorgadas para los pensionados, la fórmula extendida quedaría de esta forma, donde este B de P por PO significa el valor presente de las pensiones otorgadas, M la cantidad de periodos por años, X la edad actual de la persona pensionada, y el PDB es la pensión mensual por vejez que ya se le está otorgando. Bueno, entonces, como parte de nuestros cálculos tenemos lo siguiente. Para las personas activas teníamos lo que era el género, la edad, su salario mensual, la cantidad de cotizaciones mensuales, y aquí de lo que viene de aquí, de esta columna en adelante, pues fue los análisis que se realizaron para poder obtener los resultados. Las cotizaciones al año, esta columna lo que incluye es, o mejor dicho, la fórmula que tiene es dividir las cotizaciones mensuales entre 12 para así nos arroje cuántos años lleva esta persona cotizando. Entonces, esta columna define los años que la persona lleva cotizando. Los años que le faltan cotizar va a estar definido por, sabíamos que nuestro problema estaba planteado que el rango que debía alcanzar era 15, entonces vamos a definir 15 menos lo que lleva cotizado. Entonces ese es el valor que podemos ver en esta columna reflejado. La edad que alcanza cuando ya cumplió 15 años de cotización va a ser esta edad sumándole 15. Entonces simplemente esos son los resultados que obtenemos acá. ¿Cuántos años le faltan para jubilarse? Va a ser al alcanzar los 55 menos la edad que tiene, o sea que le harían falta 8 años para jubilarse en este caso puntual de la primera persona que estamos viendo.
Esta columna es el N finalmente que nosotros andamos buscando de acuerdo al problema, que es tomar el mayor, ya sea por los años de cotización que le hacen falta. Considerando que tenemos que tiene que cotizar 15 y que también tiene que alcanzar 55 años. Entonces simplemente se utilizó la función máximo entre los valores de la columna H, que son los años que le faltan cotizar, y la columna J, que son los años que le harían falta para jubilarse. Y de eso se toma el mayor. Entonces ahí ya tenemos reservado y calculado nuestro N. La columna que se llama cotizaciones es el 10% del salario mensual, considerando que el problema planteaba que las cotizaciones eran el 10% de su salario mensual. Esta columna que dice salario futuro está calculado por el 5% de inflación del salario actual. Y la pensión futura viene dada por el 80% de ese último salario. Entonces, esa es la otra fórmula que obtiene esta columna que se llama pensión futura. Ok. En este caso, nosotros definimos quién era el X más N, o sea, considerando la edad que la persona tiene y lo que le hace falta todavía para cumplir ambos requisitos, y en ese caso se tomaba el mayor que sería en esta columna, el X más 1, que sería sumarle 1 a la edad que ya teníamos, y el X más N más 1, que sería la suma de tomar el mayor de estos, la edad que ya tiene, y sumarle 1. Estos valores simplemente fueron utilizados para hacer la búsqueda en las tablas de mortalidad. Ok. Luego tenemos que lo que era de acuerdo a nuestro informe, esta es este es el valor presente de las aportaciones futuras. Entonces, para hacer ese cálculo, debíamos considerar si la persona es hombre, si es mujer. En este caso estamos trabajando con los activos, simplemente debíamos buscar en las tablas de mortalidad de hombres y mujeres activas. Nuestra fórmula a utilizar básicamente no es muy complicada, por así decirlo. Simplemente aplicamos lo que tenemos escrito aquí. Y si ustedes se fijan, iniciamos multiplicando un L de 3, que es la columna L, que serían las cotizaciones que está haciendo la persona hoy en la actualidad, que es el 10% de su salario, multiplicado por 12, que es el periodo que establecimos, y esto que está aquí entre muchos paréntesis simplemente es decirle al programa que me busque en la tabla de mortalidad los valores que yo le estoy indicando, considerando si estos valores son X sub N más 1, X sub N, X sub 1. X sub N más 1, por ejemplo. Entonces, esa es la fórmula que contiene esto. En este caso, esta persona, la primera es hombre, la segunda también es hombre, y en el caso de que tenemos aquí una mujer de 45 años, pues la fórmula también es exactamente igual, pero cambia porque le estamos indicando que busque en las tablas de mortalidad de mujeres activas. Entonces, esto por ese lado. Luego tenemos esta otra columna que, de acuerdo a nuestro informe, eso es el valor presente contingente de la pensión por vejez. Igual, los cálculos están hechos muy parecidos a lo anterior, pero aquí en este caso inicia multiplicando la columna N de 3, o sea que estamos hablando de la pensión futura que esas personas activas podrían recibir, considerando que ya alcanzó los requisitos que necesitaba. Y aparte de eso, la forma en cómo está escrita, pues ese N de 3 es la pensión futura, que es el 80% de su último salario, que es esta columna que ya la habíamos calculado previamente. Entonces, lo mismo,
le decimos que busque en las tablas de mortalidad los valores que le estamos indicando, los n sub x, los n sub x más 1, los d sub x, y eso es todo el desglose de esta fórmula que está aquí. Esta fórmula es la misma que está escrita en la nota técnica. Bueno, eso por un lado. Por los pensionados tenemos que debíamos calcular lo que era la valor presente de las pensiones otorgadas. Bueno, en este caso tenemos lo mismo, su género, la edad y el monto por pensión que recibe. Entonces, ese valor lo calculamos de acuerdo a la nota técnica como la pensión mensual por vejez por la cantidad de periodos por año, y luego estaba la anualidad fraccionada anticipada. Entonces, está expresada en términos de conmutados de esta forma, y es la misma fórmula que podemos ver aquí en el Excel. Tenemos lo que es la pensión mensual por los periodos por año, en este caso específico, y aquí viene y simplemente buscamos en las tablas de mortalidad. En este caso estoy trabajando con nombre y es pensionado, le indico que me busque entre ellos y que me arroje el valor que le estoy esperando, y simplemente esos son los cálculos que están aquí en el caso de este hombre. En el caso de la mujer, pues lo mismo, que busquen las tablas de mortalidad de mujer. Y bueno, finalmente eso es lo que tenemos, y ya para finalizar, pues nosotros como parte de nuestras conclusiones, tenemos que en este informe se calcularon lo que eran los valores actuales de los derechos adquiridos y de las futuras prestaciones, así como los valores actuales de las posibles fuentes futuras de cotización. El objetivo de estos cálculos fue elaborar un balance actuarial que permitiera analizar el principio de equivalencia actuarial y de este modo obtener los resultados actuariales, y es decir, si nos encontramos ante un equilibrio, un superávit o déficit actuarial. Basados en el balance actuarial clásico, tenemos que la forma en cómo se dividen los activos y los pasivos, hablando en términos de un balance actuarial, los resultados que nosotros obtuvimos, o sea, finalmente, haciendo la suma total de todos esos cálculos que obtuvimos, en la parte de activos, lo que consideramos fueron los valores de las personas activas, las cotizaciones que estaban haciendo justamente en esta columna. La suma de esa columna es la que se ve reflejada aquí como activo. Parte de los pasivos son esas pensiones futuras o pensiones que se están cotizando. Entonces, el primer valor que vemos aquí es el que está reflejado en esta columna, sería la suma total de esta columna en caso de las personas que son activos. Y el segundo valor es la suma de las personas, el total de los cálculos de las personas pensionadas. Ese es el último valor que vemos acá. Entonces, nuestro balance actuarial está compuesto de esta forma. En activos se clasifican aquellas aportaciones que se están haciendo todavía en el presente, que es de parte de las personas activas, y de parte de los pasivos serían aquellas pensiones o jubilaciones, ya sean futuras, para personas que se encuentran activas o pasivas laboralmente. Y entonces, en nuestro caso, basado en nuestros resultados, finalmente nos encontramos ante un superávit actuarial. Eso como parte de nuestra conclusión, porque el activo es mayor que el pasivo. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Bien, ya ahorita sí, ya se notan distintos los resultados que pudieron obtener. Me parece que están un poquito elevados, pero sería de revisar el detalle de los cálculos realmente. Vámonos para arriba.
A grandes rasgos se ve muy bien el informe y vamos a darle paso ahorita al siguiente grupo y luego vamos a dar una retroalimentación en general de los grupos. Gracias. Gracias, Lick. El segundo grupo. Bueno, buenos días, Lick. Más que todo, pedir una disculpa. El grupo número 2, lastimosamente, por decirlo así, no hay una justificación, pero por descuido no vamos a presentar el trabajo, ya que no lo logramos concluir, ¿verdad? Con la segunda parte, por lo tanto no lo presentaremos. Entonces, más que todo, una disculpa ahí, y puede ser con los siguientes grupos, ¿verdad? Entonces, no hay excusa, pero sí estamos aquí presentes para mencionarle esa parte. Decisión de ustedes, Danilo. Continuamos entonces con el tercer grupo. En el caso del tercer grupo estaba Sandra Madrid y Eric. Sandra, Eric. Buen día. Ahorita. Solo un momento. Estoy abriendo los archivos. Ok, creo que sí se mira, ¿no? Sí. Se ve. Listo. Buenos días. Bien. Nosotros vamos al grupo 3 y bueno, vamos a defender nuestro trabajo. Anteriormente, pues ya habíamos hecho un análisis demográfico, pero vamos a hacer un pequeño repaso. En la parte de activos, teníamos un 52% respecto a mujeres y un 47% respecto a hombres, siendo pues las mujeres mayor cantidad respecto a activos, ¿no? Ya habíamos hecho un análisis mm, en base a las edades, rangos de edades. Y bueno, em, podemos ver que más o menos el mayor porcentaje se encuentra entre 33 a 37 de activos. Bueno, aquí tenemos una gráfica que representa dichos datos. Entonces aquí voy sobre, pues ya habíamos hablado al respecto, ¿no? Pequeño recordatorio en base a los promedios de los salarios. De las mujeres fue de 43.196 y el del hombre 44.652, representando de que el hombre pues gana un poco más, pero la diferencia es poca. Ahora, un promedio general anda aproximadamente en 43.994. Entre las cantidades
promedio de cotizaciones, pues en ambos anda muy cercano. De mujeres 81, el de hombres 79. Y en general, pues 80. Y bueno, aquí tenemos una representación gráfica del promedio de edades, pero por género. Pero ya lo he mencionado anteriormente. Promedio de cotizaciones por género. Andan cerca, pero un poco más respecto a las mujeres. Sobre los pensionados, teníamos a 631 individuos, entre ellos pues 285 mujeres y 346 hombres, representando los hombres un 54,83%, siendo mayor a las mujeres respecto al 45,17%. Un pequeño gráfico que me resume el dato. Sobre el promedio de pensión mensual, las mujeres ronda aproximadamente en 38.172, los hombres 37.689, siendo mayor las mujeres, pero por una pequeña diferencia. Pero en general, el promedio es de 37.907. Hablando en lempiras, pues serían estas unidades. El promedio de edad de las mujeres pensionadas, pues anda aproximadamente 74,26, el de los hombres 73,13, y en general, entre ambos grupos, pues 73,64. De modo que no hay diferencias significativas entre géneros. Así las hay, pero son pequeñas. También se hizo un reconteo de frecuencias basado en edades, en donde, bueno, en todos los grupos pues hay una buena cantidad, pero siendo entre el 73 a 77 la edad con mayor frecuencia. Tenemos un gráfico que también pues nos resume el dato respecto a las edades. Y bueno, ahora sí, lo nuevo respecto a la nota técnica. Entre algunos criterios o supuestos llevados a cabo fueron que los años de cotización mínima pues, fueran de 15 años. La edad mínima de la persona, 55, teniendo en cuenta que seguía cotizando, o sea, si por alguna razón no alcanzaba la edad mínima para jubilarse, pues la persona seguía cotizando. Ah, el porcentaje correspondiente a cotizar, pues era del 10%, y el porcentaje correspondiente a pensionarse era del 80%. Ahora, también se consideró una pequeña tasa de inflación del 5% anual respecto a su salario, el cual fue utilizado para proyectar dicho salario final y así conocer lo que es el valor de la pensión. Em, Utilizamos lo que es la siguiente fórmula del valor presente de las cotizaciones. Respecto a la nomenclatura, pues es exactamente la misma que la de mis compañeros anteriores, por tanto, pues no voy a detenerme ahí, pero en efecto, también se les agregó un pequeño resumen. Respecto a las aportaciones mensuales, lo que había mencionado anteriormente era el salario por el porcentaje correspondiente a cotizar, que en este caso era del 10%. El valor presente de las pensiones futuras, aquí sí hubo un pequeño cambio. Utilizamos como base esta fórmula, que fue la brindada por la licenciada, pero al momento de darle seguimiento en términos de conmutados, em, en dicha observación que me hizo la LIC, pues no cuadraba mucho con respecto a los conmutados que habíamos aprendido en clase. Por tanto, pues nosotros lo que hicimos fue adaptarlo en base a los conmutados brindados en clase, lo cual genera una fórmula un poco distinta, pero yo creería que no está mal. Entonces nos queda lo que es el valor de la pensión por el valor de EMEC, que bueno, ya aquí ya está como distribuido. En este caso son 12, los 12 meses de un año. Y bueno, los conmutados nos quedan de esta manera. Acá pues como era un fraccionado, por tanto se ve afectado.
la fórmula m menos 1 sobre 2 por m pues, se ve afectado y nos queda con esos conmutados. Entonces aquí sí hay una variante en la fórmula, no sé, yo espero no estar equivocado. E igual me apegué a lo visto en clase, entonces, Ahí tenga cuidado que ese 2 está afectando toda la fórmula, no solo el primer factor. sí, es correcto. O sea, aquí ya está como simplificado. Ya si lo queremos ver de manera general, pues sería P Ah, sub bueno, B, ya está 2. multiplicado, 11 sobre 2. Ok, Sí, 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 Olic. sí. Bueno, el valor de la pensión nos queda de esta manera, que es la proyección multiplicado por el 80%, que es el que nos interesa conocer. Y bueno, también el último salario proyectado. El último salario proyectado teniendo en cuenta que hay una inflación del 5%. Bueno, sobre los grupos pensionados, los supuestos o criterios llevados a cabo fueron que eran pensiones vitalicias, que los pensionados ya no seguían cotizando al fondo. Y respecto a la fórmula, pues tenemos lo que es la fórmula de valor presente de las pensiones otorgadas. Tenemos la siguiente. Y ya en términos de conmutado, ya todo simplificado, pues nos queda de la siguiente manera. Donde BP pues, representa el valor presente de las pensiones otorgadas, P el valor o el monto de la pensión, y los demás pues ya en términos de conmutados sobre los, o sea, ya todo simplificado. Y M que representa la cantidad de periodos por año, que en este caso pues son los 12 meses en un año. Ahora como resultado final, que ya igual ya voy a mostrar el cuadro, em, respecto a la suma total de cotizaciones futuras, nos da esta cifra. Respecto a pensiones futuras, nos da esta otra cifra. Y respecto a las pensiones otorgadas, pues nos devuelve todo. Aquí está este cuadro que lo resume todo. Hablando ya en términos directamente actuariales, los activos actuariales nos quedan en total de este valor. Y los pasivos actuariales, pues nos da este valor. Ahora ya la diferencia en ambos, pues sí, eh, nos da este otro valor. Ahora, hay un pequeño cuadro en donde recordamos lo que es el principio de equivalencia y basado a esta tabla también, este cuadro también nos resume. Entonces se llega a una conclusión de que en este caso pues nos encontramos en déficit actuarial y mencionamos cuánto es ese déficit. O sea, aquí lo podemos observar. Son más nuestras obligaciones que nuestros propios activos. Entonces nosotros empezamos a querer analizar el por qué. O sea, hicimos como, como querer saber el por qué o por qué estaba o cómo mejorar, o de que no estemos en déficit. Entonces aquí lo hemos resumido. Conclusiones y recomendaciones. El fondo pues presenta un déficit de aproximadamente 7,413 millones, evidenciando que las cotizaciones futuras de 992 millones son insuficientes para cubrir las obligaciones, que son de 8,406 millones. El déficit del 78,86% no solo amenaza la viabilidad del fondo, sino también los derechos futuros pensionados. Ahora, ¿a qué se podría deber esto? Bueno, podría ser la tasa de cotización. Es muy baja frente a un alto porcentaje respecto al valor que se les va a pensionar. Claro, considerando de la proyección también de la inflación, ¿va? Entonces, también la proyección salarial, que depende de una inflación del 5%, que podría subestimar obligaciones si los salarios crecen muy rápido, ¿no? Ahora, a mayor esperanza de vida de los pensionados, que anda entre los 58 y 90 años, el plazo de pago de pensiones pues va aumentando. Se puede observar que los activos, en cifra de millones, son insuficientes para sostener a los pensionados con una proporción aproximadamente del 2,6 a 1. Además, la mayoría de los activos están en edades jóvenes, que de hecho habían, bueno,
se había que tomar en cuenta también de que había algunos datos un poquito inconsistentes, si les podemos llamar de esa manera, donde de pronto las personas tenían 20 años, pero ya aparecía con que tenía, no sé, de pronto 10 años cotizando, pero pro de que son datos, llamémosle ficticios, para analizar, pues ignoramos esa parte, ¿no? Se recomienda realizar algunos ajustes a las cotizaciones y beneficios, incrementando de pronto la tasa de cotización del 10% a un 12 o 15% para equilibrar dichos ingresos y obligaciones. Revisar el porcentaje de pensión actual, que es del 80%, vinculándolo al promedio salarial en los últimos 5 años, no solo al último. Y otra opción, pues, podría ser reformar los criterios de jubilación, aumentando de pronto la edad mínima de jubilación de 55 a 60 años, alineándose a tendencias internacionales y, bueno, mayor esperanza de vida, o exigiendo un poco más de cotización, en vez de cotizar solo 15 años, que de pronto sean 20 años. Pero, como mencioné anteriormente, esto con el fin de, no sé, como unas recomendaciones, no sé si de pronto están del todo bien, ¿va? Pero se llegan a esos criterios. Ahora, respecto al trabajo ya en Excel, esto fue lo último que habíamos mencionado, o sea, el resumen demográfico. Nosotros lo trabajamos pues, por separado, a modo de marcar como qué era lo nuevo, qué es lo nuevo. Entonces, aquí pues estos datos ya están brindados inicialmente. ¿Qué hicimos acá? Calcular lo que es una cantidad de cotizaciones mensuales, tomando lo que son las cantidades cotizadas, perdón, la cantidad de años cotizados era tomando la cantidad de cotizaciones mensuales dividido entre 12. Un error ahí. Entonces, de modo que ya aquí obtendríamos lo que son las cantidades, pero en años de cotizaciones. Y de hecho aquí hay bueno, no, lo voy a ignorar por ahora. Los años faltantes para obtener 55, pues bueno, se tomó la edad, se tomó el valor de 55, le restamos la edad y obtuvimos este valor. Para conocer los años faltantes para cumplir el criterio de los 15 años de cotización, pues utilizó la misma idea, 15 menos el tiempo cotizado y nos genera este valor. Ahora también calculábamos lo que es el valor de n, el cual fue utilizado para hacer las proyecciones, para hacer lo que es em, el tiempo de, ¿se le llama? Uy, luego recuerdo la palabra. Las cotizaciones mensuales, como era base al 10%, pues tomamos lo que son los salarios mensuales multiplicados por el 10%, por el 10%. Sobre la proyección del último salario, lo que hicimos fue tomar el salario mensual, lo multiplicamos por la fórmula antes mencionada, pero 1 más el 5% elevado al valor de n, en donde este n pues tomaba lo que era el valor máximo entre los años faltantes para tener 55 y también los años de cotización. Tomábamos lo que es el valor máximo. Am, ajá, por aquí vamos. Sobre el valor de la pensión, teniendo en cuenta que es el 80% de su último salario, bueno, a este que habíamos proyectado, lo multiplicábamos por el 80%. Este valor lo multiplicábamos por el 80%. Esto, aquí se hizo una especie de proyección en la edad de jubilación, en donde pues se cumplían ambos criterios, ¿no? Eso fue lo único que hicimos por acá. Sobre la estimación del valor presente de las cotizaciones, pues la fórmula, de hecho, la fórmula en Excel es muy amplia, que no la logro abarcar del todo, pero esto debido a que utilizamos un condicional if y, bueno, conocido también acá como un SIVA, en donde pues consideraba si era mujer. En caso de que fuese mujer, pues la fórmula utilizada era en base a la tabla de mortalidad de mujeres activas. En caso de que no fuese mujer, obviamente pues iba a ser hombre y por tanto se iba a adaptar a la tabla de mortalidad pues de hombres activos. Por eso se ve un poquito amplia dicha fórmula, pero técnicamente es la que antes habían mostrado, solo que la única variante es esa, a modo de automatizar el proceso.
que yo podría cambiar hombre y bueno, él se va a adaptar, no pasa nada. Sobre las estimaciones del valor presente de las pensiones futuras, la misma idea, utilizamos un sí, un if, un condicional if, para que detectara si fuese hombre o mujer y en base a ello, pues adaptar lo que es la tabla de mortalidad. Por acá tenemos lo que son, lo mencionado antes en el resumen, sobre la suma total de cotizaciones futuras, de pensiones futuras y de pensiones otorgadas. Y bueno, estos datos pues ya los había mostrado en el resumen anterior. Respecto a las pensiones, pensionados, perdón, pues no había tanto trabajo como respecto a los activos, pero bueno, aquí ya nos estaban dando estos valores. ¿Qué fue lo único que hicimos? Bueno, la estimación a valor presente de las pensiones otorgadas, que bajo la misma idea anterior, bajo un condicional sí, pues adaptaba dichas fórmulas. Aquí pues utilizamos lo que eran las tablas de mortalidad, pero de jubilados esta vez, tanto de hombres y de mujeres. En este mismo documento, pues anexamos lo que eran las tablas de mortalidad con el fin de aquí simplemente hacer como referencia en las fórmulas. ¿Qué hace esto? Bueno, se va a la tabla de mortalidad correspondiente y nada más extrae el valor por medio de la función buscar. Entonces, en general, pues este es nuestro trabajo. No sé si quiere agregar algo, Lick. No, realmente fue bastante bien el trabajo. Yo sé que es la primera vez que se enfrentan a este tipo de trabajos, de cálculos, y es precisamente, o sea, irles quitando ese miedo tal vez de hacer un balance actuarial, de no saber qué hacer, pero en general lo veo que lo han resuelto bastante bien. Obviamente no van a tener los mismos resultados entre los grupos porque era distinta población, pero en ese caso había el pago de las pensiones era solamente por los 12 meses, ¿verdad? Ese valor. Sí, solo era por Ok. 12 meses, ¿verdad? No sé, recuerda, las instrucciones. O creo que no se especificó, solo se dijo que eran pensiones mensuales. Ujú. Okay. Sí, es que efectivamente, si solo son pensiones mensuales, solo es por 12 meses. En el caso de las fórmulas que yo les había mostrado cuando se hizo la revisión, aquellas fórmulas consideraban 13º y 14º. Entonces, por eso había un adicional ahí de otra renta, pero que era semestral, correspondiente a esos dos pagos adicionales. Entonces, al final, en el año se hacían, en aquella fórmula, 14 pagos, 12 mensuales y 2 semestrales, incluyendo eso de 13º y 14º. Pero para fines del trabajo está bien que lo hayan dejado en 12 meses, eso no es ningún inconveniente. Muy bien. Okay. Listo, gracias. Listo. Continuamos con el cuarto grupo entonces. Buenos días, Lick y compañeros. ¿Sí? A ver. Bueno, arranquemos, somos el grupo número 4 y vamos a hacer nuestra respectiva presentación. Recargando lo de la exposición anterior, que tenemos la distribución de género por cantidad de personas. Esto fue abordado generalmente, más que todo en lo que fue la exposición anterior, del 8 de marzo. Entonces hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es el cálculo de las cotizaciones y de las pensiones. Entonces, arrancamos aquí.
Entonces tenemos que en nuestro grupo, al menos la media de cotizaciones o la cotización total de las personas activas nos dio esta cantidad que tenemos aquí representada de 8 millones. ¿Listo? 8.131.461, que sería, y una media del valor presente de 4.822. Siendo esto, nosotros al evaluar lo que fueron nuestras pensiones con nuestras cotizaciones, al hacer nuestro balance actuarial, tuvimos un resultado un poco extenso de 8.078.405. Esta nos indicaba que, bueno, más adelante vamos a ver que tenemos un déficit. Entonces, la suma total del monto pensionado es de 23.789.007. Y la suma total del valor presente es de 2.154.783.754. Entonces tenemos estos resultados. En la nota técnica nosotros utilizamos un valor presente para cotizaciones futuras utilizando una fórmula muy parecida a la que usted nos dio, lo que fue el día, la licenciada nos dio el día 8 de marzo. Entonces aquí tengo que el valor presente de las aportaciones futuras es igual a las aportaciones mensuales, ¿sí?, que sería el salario mensual de la persona multiplicado por un 10%, por la cantidad de meses, que generalmente estamos trabajando base 12 meses, o sea, la cantidad de tiempo. Estamos trabajando de forma mensual, entonces de ese meses con una renta fraccionada. Una renta fraccionada mensualmente. Entonces, una renta fraccionada vencida mensualmente. Entonces, esto fue lo que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de lo que fueron las cotizaciones futuras, ¿sí? Para calcular las cotizaciones faltantes, ya no hicimos el trabajo de 2 columnas, sino que automatizamos utilizando la función máximo, ¿sí? Sí, la función máximo de los valores, quitando esto que teníamos en cuenta que no lo íbamos a utilizar. Entonces, nosotros el valor presente de los beneficios futuros, también hicimos una pequeña modificación. Le quitamos esa cantidad semestral que anteriormente había dicho. Entonces, nosotros, lo que es el monto, lo multiplicamos por los 12 meses y luego utilizamos una renta fraccionada, ¿sí? Una renta fraccionada diferida para las personas activas. En el caso de las personas pensionadas, utilizamos simplemente lo que fuera fraccionada y vitalicia. En el caso de las personas activas, ya tuvo que haber un periodo de diferimiento, que fue algo que tocamos en la clase anterior. Entonces vamos a pasar a lo que es la tabla de Excel, que es donde más que todo me gusta presentar. Entonces tenemos que ahora el número de cotizaciones a realizar ya no fue hecho por 2 columnas, sino fue por el máximo de nuestro criterio de jubilación, que es de 55 años, menos la edad en el preciso momento de hacer este cálculo del contribuyente, comparado con los 15 años mínimos a cotizar, menos las cotizaciones mensuales dividido entre 12, ¿verdad? Para sacar las cotizaciones de forma anual. Entonces aquí tendríamos el número de cotizaciones a realizar de forma anual. Bueno, los años a cotizar más que todo, no sería el número, serían los años de cotizaciones a realizar. Y para calcular el último salario hicimos el mismo análisis de la clase anterior. El salario mensual lo multiplicamos por un 1.05, ese 0.05 sería la tasa de inflación vista en nuestros criterios, en nuestros supuestos, elevado al número de cotizaciones que nos faltan a realizar para llevar eso al momento en que la persona tenga que jubilarse. Entonces, teniendo estos cálculos, tenemos aquí lo que fue el monto que íbamos a utilizar, o sea, pensión según el 80% de sus últimos salarios. Esta no sería
el valor tal de la pensión, sino sería más que todo el valor que voy a utilizar a la hora de calcular el valor presente de las pensiones. Para esto, teníamos que este iba a ser el 80% de su último salario. Entonces aquí tengo en la fórmula 8% de su último salario. Entonces aquí ya viene más que todo. Las cotizaciones mensuales teníamos que era el 10% del salario mensual de la persona. Aquí yo vi bueno, más a final lo voy a agregar porque hay algo que no me gusta mucho. O sea, yo lo trabajé de esta manera, pero no me gusta mucho. Pero veo que los compañeros lo trabajaron así, entonces voy a hacer la pregunta más que todo para la retroalimentación al final. Entonces tengo que el valor presente de las cotizaciones futuras lo calculé de la siguiente manera. Utilicé lo que era mis rentas, utilicé la fórmula de las rentas diferidas, fraccionadas y vencidas. Aquí tengo cotización mensual, ¿sí? Lo que es mi cotización mensual por 12. Y luego utilicé lo que fue todo en la fórmula de las rentas. En el caso del grupo anterior, yo no utilicé lo que fue un if o un sit. Yo lo que hice es que descompuse entre hombres y mujeres. Entonces, primero arrastré la fórmula por todos los hombres y luego arrastré la fórmula por todas las mujeres. Entonces, vamos a ver, aquí no hay ningún cambio. ¿Sí? Alejando un poco, se puede ver que aquí yo tengo distribuido esto en hombres, que si podemos ver la tabla de mortalidad utilizada dice activos hombres. Y nos vamos a la parte femenina, que sería acá. Ya tenemos tabla de mortalidad activos mujeres, ¿sí? Entonces no usamos un if, sino que hicimos practicidad de lo que son la facilidad de manejar tablas en Excel. Entonces, esta columna 2 serían las cotizaciones. No cambié el nombre. En las cotizaciones, el mismo análisis. Pensión según el 80% de su último salario, o sea, el 80% de su último salario por los 12 meses por la fórmula de un diferimiento. Aquí sí usé diferimiento, anteriormente no usé un periodo de diferimiento, usé un diferimiento del número de cotizaciones a realizar, multipliqué, bueno, todo eso, toda la fórmula la multipliqué por el 80% de su último salario. Y a la hora de utilizar o buscar en las tablas de mortalidad, yo lo que hice es que la edad, porque es un valor vencido, a la edad le sumé el número de cotizaciones y le sumé un 1 para obtener de las tablas de mortalidad, que también las pegué en el archivo, el dato de forma automática y no automatizar un poco el trabajo. Entonces así fui desmeduzando lo que fue mi fórmula. Entonces aquí tengo toda la fórmula escrita, lo que es n de x más n más 1 entre n de x más el fraccionamiento, la multiplicación del fraccionamiento. ¿Sí? El d de x más n y aquí el d de x. Entonces, así fue como utilicé para calcular lo que fueron las pensiones. Al final de eso, para ver si tenía un déficit o un superávit, lo que hice fue hacer la sumatoria de todas las cotizaciones mensuales con el valor presente de todas las cotizaciones futuras. A esto tuve que, aquí le calculé ganancias y gastos. No es lo mejor, o sea, activos, pasivos, pero para una mejor visualización, ganancias. Entonces obtuvimos como el instituto que está otorgando las pensiones, lo que fue esta rentabilidad, ¿sí? De 955 millones. Y obtuvimos lo que fueron un pago de pensiones de 8.000 millones. O sea, un monto bastante elevado. Y tuvimos un déficit de aproximadamente, bueno, casi 8.000 millones. ¿Sí? Un déficit de 8.000 millones, 7.916 millones, 58.086. Entonces podemos ver que hay un déficit extremadamente elevado, ¿sí? Como se ha presentado anteriormente, que primero era un superávit súper elevado, luego un déficit elevado y nuevamente tenemos un déficit lo que es extremadamente elevado. Esto fue con la parte de activos, pero ¿qué podemos concluir con esto? Con esto podemos concluir de que
sinceramente el sistema no es suficiente, o sea, no podemos hacer nada con los parámetros que estamos utilizando. Estamos en una pérdida totalmente masiva. Entonces, podemos hacer algunos cambios, considerar medidas, como uno, podemos aumentar la tasa de cotización, o sea, esta debería ser mayor al 10% que estábamos utilizando. No sé, bueno, el compañero Eric propuso una del 12%, 15%, yo solamente puse una mayor al 10%. Reducir el beneficio de la pensión, pasar de un 80% a un menor porcentaje para reducir porcentualmente lo que son esos valores obtenidos en las pensiones. Otro que también expuesto por mi compañero fue aumentar la edad de jubilación aumentar la edad de jubilación para obtener una mayor cantidad de cotizaciones. O sea, estamos cotizando hasta los 55 años, entonces podríamos cotizar hasta los 65 años, como hace el Instituto Hondureño del Seguro Social. Entonces aquí podemos analizar de que por qué en el pasado se tomó esa decisión de aumentar los 55 años de jubilación de las personas en el pasado a un 65. Lo más seguro es que había un déficit actuarial y algún actuario dijo, no podemos seguir con esto y aumentemos 10 años para llegar a un equilibrio actuarial. Entonces, siguiendo con esto, revisar los supuestos actuariales, tal vez la tasa de inflación es un poco alta, el crecimiento salarial y bueno, tenemos un riesgo bastante fuerte a largo plazo, entonces lo más seguro es que utilizando esto, bueno, es seguro que vamos a entrar en un déficit operativo, vamos a necesitar financiamiento externo, ya sea del gobierno o una deuda del gobierno con el extranjero, como es clásico en el país, y fallar en el pago de pensiones futuras, o sea, no tener montos suficientes para pensionar a nuestros derechohabientes. Entonces, así quedaría nuestra parte de la tabla de activos. Luego, en la parte de pensionados, lo que utilizamos fue una renta vitalicia. ¿Sí? Una renta vitalicia, entonces, tenemos el monto de pensión mensual, el monto de pensión mensual por los 12 meses, por lo que es una renta vitalicia, ¿no? Porque ya son personas pensionadas, entonces ya no cotizan, no tengo que hacer cotizaciones y esto va de forma vitalicia, ¿sí? Con un parámetro de 12 meses. Entonces, eso sería lo presentado por el grupo, más que todo el grupo número 4. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Algo más que yo tenía pregunta porque no me gustó mucho fue de que aquí, ¿dónde está? La cotización mensual, simplemente el salario mensual, solamente el multiplicamos por el 10%, pero era el salario mensual en el momento que se estaba realizando la investigación. Entonces, yo quise ver cómo podía, o sea que si aquí lo que es el salario de la persona aumenta para obtener el último salario, lo que es el salario mensual va a ir aumentando por esa tasa de inflación. Entonces, la cotización creo que debería ser un poco mayor, ya no, o sea, tomar en cuenta esa tasa de inflación, no pude hacerlo porque llegaba al último salario, quise hacer una media de último salario menos salario mensual para llegar a un punto medio, pero quise mejor preguntarle a usted, licenciada, para una mejor retroalimentación o que nos sigue sobre eso, porque para no estar, entonces trabajé de forma más que todo estándar. Entonces, esto sería más que todo por el grupo número 4, lo que son bastante parecidos a las fórmulas utilizadas por mis compañeros anteriores. Bueno, en resumen, prácticamente las mismas, según estuve viendo. Entonces, buenas noticias, o estamos bien o estamos mal. Entonces, en la vida real, en los fondos, sí se incluye un incremento de cotización, no es en sí un incremento de cotización, sino que es un reajuste salarial. Y eso convierte al tipo de anualidad con la que se calculan el valor presente de las aportaciones futuras, en lugar de ser una nivelada,
se convierte en una creciente. Entonces tenemos dos tasas, pero creciente geométricamente. Tenemos dos tipos de tasas, la tasa de interés que generan las inversiones y la tasa de crecimiento de los salarios. En la nota técnica que les mostré al inicio, no se había efectuado o se plantearon todas como rentas niveladas, pero sí había un factor que capturaba esos incrementos. Vamos a ver, no recuerdo si la tengo por aquí. Entonces, cuando se hizo el cálculo dentro de las tablas de mortalidad, la tasa de interés, para no ponerlas como crecientes, de esa nota técnica específicamente se modificó la tasa de interés que capturaba los dos valores, tanto el incremento de salarios como el incremento por tasa de interés generada por las inversiones. Pero sí se debe de hacer cuando ya estamos hablando de fondos reales. Ahora, la otra, ahí hay dos cositas más en las recomendaciones. Si ustedes se fijan, estamos comparando únicamente fondos de lo que tenemos actualmente hacia lo que sería el futuro. ¿Cuáles son las cotizaciones futuras y cuáles son las obligaciones futuras o, visto desde los afiliados, los beneficios futuros? Pero ahí hay un detallito que deberíamos de haber incorporado, y es que como ya hay una cantidad de años cotizados por cada uno de los empleados o de las personas que pertenecen al fondo, deberíamos de tener un fondo o un valor, una reserva de un determinado monto que esté registrado en inversiones, y eso teníamos que haberlo sumado a el valor presente de las cotizaciones futuras. Lo que mostraba el grupo número 1, el balance actuarial en el activo actuarial está compuesto por dos valores, tanto el valor presente de las cotizaciones futuras como el valor del patrimonio contable. El valor del patrimonio, simplemente. Ese patrimonio es esa reserva que se ha ido constituyendo a lo largo de los años por concepto de cotizaciones, cuando lo hablamos directamente para un fondo, por concepto de cotizaciones de los que ya han pasado, porque en algún momento las personas que están pensionadas ahorita tuvieron que haber cotizado, y ese fondo tuvo que haber reservado esos valores para el pago de las pensiones. Entonces ahí hay un temita que no se incluyó en el trabajo, pero que sí se considera cuando se hace un balance actuarial, el tema del patrimonio. Y la otra situación, que no les vi en las recomendaciones, es que ese patrimonio, esa reserva que se tiene, pues no está guardada abajo del colchón de la cama, está invertido. Entonces, cuando hablamos de mejorar la situación de un déficit actuarial, una de las recomendaciones también que es bien frecuente que se considere es la mejora de las tasas de inversión, la mejora del rendimiento de las inversiones. Y ahí entramos a otro tema, que es pues la gestión y el fondeo de las inversiones. Los tipos de inversión, los riesgos que se puedan asumir, si son a nivel nacional, internacional, etc. Entonces ya toda esa gestión de un fondo de inversiones, que en el caso de los institutos provisionales tienen sus comités de inversiones, que son quienes administran esos fondos de inversión.
Pero ahí entramos a otro detalle. Ok, de forma general, sí vi bien los trabajos. Quizás hay detallitos al momento del cálculo. Por ejemplo, en el caso del último grupo, sí les noté que cuando utilizaban la función buscar B, buscaban el valor de la edad, pero como son rentas que son vencidas, para buscar un conmutado, los NDX son NDX más 1. Pero el más 1 lo pusieron después del valor, creo. Entonces, me parece que no se los estaba capturando. Sería de revisar bien la fórmula a nivel de detalle, pero esa edad más 1, este más 1, creo que no se lo estaba capturando. No. Buenas. ¿Ah? Bueno, yo estuve haciendo pruebas más que todo antes y sí me tomaba la edad. NDX más 1. Sí, Sí, me la tomaba. Fuera del paréntesis, entonces no me fijé si estaba dentro de la coma o punto y coma que hace la separación de la función, pero lo vi a grande rasgo, ¿eh? No me entré ahí. Me pareció que no, pero si lo capturaba, perfecto. No hay ningún problema. Eso de momento. En el caso de los exámenes jóvenes, entramos en otro resultados también. Ya están cargados los resultados en la plataforma. Realmente tienen que ponerse a estudiar. Estos segundos exámenes están bastante bajos los resultados. Aún así, recuerden que esos resultados son únicamente lo que corresponde a 70% del examen. A eso hay que adicionarle las exposiciones y la tarea y las pruebas. ¿Por qué? Lick. Sobre las exposiciones anteriores, ya cargamos el archivo por la segunda oportunidad que nos dio. Sí, esos todavía no los he revisado. Estaba con lo de los exámenes. Veamos, la revisión. Primer ejercicio me decía, determine la prima neta anual que debe de pagar un asegurado durante 10 años. En la gran mayoría de los ejercicios, de los exámenes que no me hicieron la recta. Y desde el momento que no me hacen la recta, muy probablemente van a haber errores porque no tienen claridad de qué es lo que me están diciendo. En este caso, el asegurado me dice para un seguro de una doble protección de una persona de 35 años. Ok. Esa persona tiene, en ese momento que hace la contratación, 35 años.
La prima neta anual me dice que la está pagando durante 10 años. Todavía no he entrado a los beneficios. Prima la voy a pagar durante 10 años. Me dice, la misma proporcionará una indemnización de 3 unidades monetarias si el fallecimiento ocurre antes que la persona cumpla 65 años. Ahora vamos con el beneficio. Si tiene 35 años, por aquí va a tener 65. O sea, no me están hablando de un diferimiento ahí, sino que me están hablando de que el primer beneficio, la suma asegurada 1, es igual a 3 unidades monetarias si fallece. O sea que si fallece entre los 35 y 65. Pero me dice antes de los 65. Y una indemnización de una unidad monetaria si el fallecimiento ocurre cumplidos los 65 años. Luego de cumplidos los 65 años. Entonces, ese luego de cumplidos los 65 años significa que de 65 en adelante, la suma asegurada cambia a una unidad monetaria si fallece. El primero de los errores que me cometieron es que no tenían claridad de cuál era el beneficio en determinado periodo de tiempo. Me los confundieron totalmente. El otro que me hicieron cambio, de repente planteaban que la prima duraba 10 años, pero ya al hacer los cálculos, la calculaban hasta los 65. No es cierto. La prima nunca cambió de temporalidad. El que está cambiando hasta los 65 es el beneficio. Entonces, una prima de 10 años, ¿sí? Lo que me pedían era la prima neta anual. Es una prima que dura 10 años de un seguro que, si lo veo de esta forma, inicialmente tengo un seguro temporal desde los 35 hasta los 65 y luego tengo un seguro diferido. O sea que realmente, aunque sea distinto periodo de tiempo, pero me va a tener una cobertura por toda la vida. Tengo distintos beneficios, pero voy a tener una cobertura por toda la vida. O sea que es un beneficio desde los 65 en adelante. Esa prima, ese valor que me va a resultar, va a ser una prima neta anual, que es la que ando buscando, durante los 10 años. Las primas son pagadas de forma anticipada. Y eso serían desde los 35, duración 10 años nada más. Eso es igual a los beneficios. Recuerden que el principio de equivalencia siempre es valor actuarial de los pagos, primas en este caso, y eso debe de ser suficiente para cubrir el valor actual de los beneficios, de todos los beneficios que vaya a otorgar. En este caso, tengo en mi lado izquierdo ya planteado cuál es la prima, pero tengo que poner todavía los beneficios. Para los beneficios, me dice que tengo 3 unidades monetarias. ¿Qué tipo de seguro es ese? Es un seguro temporal, que va desde los 35 años hasta los 65, o sea que tiene una duración de 30. Pero es un seguro temporal, no es un total puro. Por ahí vi que me pusieron totales puros.
Ahí. Y no es cierto. Un temporal. Más una unidad monetaria. ¿Y este qué tipo de seguro sería? Este es un seguro que no está empezando inmediatamente en la edad. Esta segunda suma corresponde a un seguro que es diferido, 30 años, y que va a ser vitalicio, porque no tiene dónde venza. Se va a durar hasta que la persona muera. Eso nos está dejando entonces el valor de la prima, que va a ser 3 unidades monetarias, un seguro que es temporal, lo calculamos como MD 35 menos MD 65 entre DD 35, más una unidad monetaria de un seguro que es diferido. Este se calcula como MD 65 entre DD 35 y todo está dividido entre el tipo de renta que tienen las primas. Y este tipo de renta es una renta que está anticipada de los 35 a los 45 años, duración 10 años. Entonces es ND 35 menos ND 45 entre DD 35. Se me pueden eliminar los DDX porque están en todos los factores de cálculo y eso sería 3DMD 35 menos MD 65 más, perdón, MD 65, ese 1 que tengo aquí, pues no me va a afectar, entre ND 35 menos ND 45. Si ustedes se fijaron en todos los ejercicios, no había una especificación si eran hombres o mujeres en su gran mayoría. Entonces todos los cálculos los fuimos a hacer en la tabla de hombres activos. Entonces ahí ya van, buscan el resultado y lo calculan. Ahora bien, para el segundo ejercicio. En el caso del segundo ejercicio, me dice que una persona de 40 años contrata un seguro mediante el pago de prima neta anual durante máximo 20 años. Oh, ese es el pago de la prima. Vamos a hacer la recta. Esa recta es trascendental para que a ustedes les quede la claridad de los tipos de beneficios, tipos de pagos, etc.
tengo en este caso 40 años. Me dice que la prima va a durar 20 años, o sea que va a durar hasta los 60. Aquí va a ser pago de prima. La prestación del seguro consiste en el pago de 100,000 pagaderos al final del año si este ocurre dentro de 20 años siguientes a la firma del contrato. ¿Ok? Entonces, durante estos 20 años que coinciden con los 20 años del pago de primas, voy a tener una cobertura de 100,000, que esta sería la primera suma asegurada que me están haciendo referencia, y esto sería por un seguro que es temporal. Seguro de los 40 años, duración 20. Ajá. Y luego me dice, y si en cambio el individuo sobrevive a esa edad, se le desembolsará pagos periódicos semestrales de 10,000 el resto de su vida, durante el resto de su vida. O sea que de aquí para allá, mientras esa persona esté vivo, va a tener 10,000 de pagos anuales, pero si va a ser mientras esté vivo, este segundo beneficio no es un seguro por fallecimiento. Esto es una renta porque me va a estar pagando semestralmente 10,000 empiras si esa persona está viva. Entonces, esto es una renta que está diferida 20 años, porque empieza hasta los 60, para una persona de 40 años y que es semestral. O sea que está pagadero 2 veces al año. Me pide cuál es la prima neta anual y luego me pide cuál es la prima comercial si se cobra 5% de la prima neta anual por concepto de gasto administrativo. Hacemos exactamente lo mismo que teníamos antes. El pago de la prima, que este valor, la representación de H, de un seguro que tiene una cobertura desde los 40 años. El pago de primas se está haciendo de forma en una renta temporal de 40, duración 20 años. Muchos me pusieron el valor de 20 como H y la duración del seguro como 20, pero luego me cambiaron ahí unos resultados y entonces no de dónde les había salido otro valor. Ok, en cuanto al beneficio pasa exactamente lo mismo que antes. Tenemos que poner en los beneficios de forma separada cuáles son los tipos de beneficios. 100,000 por el seguro temporal más 10,000 por una renta que está diferida 20 años y que dura en 2 pagos al año. O sea que esa renta la vamos a calcular con, como son pagos vencidos, porque de este beneficio, vamos a ver, no me da claridad si es al inicio o al final del año. O sea que
considero que son pagos vencidos en el caso del beneficio. Porque lo que sí me dice es que va a desembolsar pagos periódicos semestrales de 10,000 durante el resto de su vida. Pero eso es si sobrevive. ¿Y cómo sé si va a sobrevivir ese año? Hasta que finaliza el año o hasta que ya ha pasado el tiempo. Entonces, por eso lo considero vencido. Entonces, una renta que está diferida lo calculo como un N de X más M más 1, o sea, N de 61, entre D de 40 años menos M menos 1, que sería 1 entre 4, por D de 60 entre D de 40. Y aquí hay un detalle que ya para este momento tenían que haber considerado. Cuando son rentas, que ya lo trabajaron en el ejercicio, cuando son rentas que están pagadas de forma fraccionada, ese periodo de fraccionamiento se lo multiplicamos a la suma asegurada. Porque en lugar de hacer un solo pago de 10,000, voy a hacer 2 pagos de 10,000 en un año. Entonces ahí tienen que tenerlo considerado. Aunque si este factor no lo incorporaron, siempre se los considere bueno. Pero lo correcto es que debían de incorporar. Entonces, todo esto me queda en una prima de duración 20 años, desde los 40 años para 100,000. Cuando colocamos todos los denominadores, observamos que estos n de 40 se me van a eliminar, y eso significa que los n de 40, ahorita ya que lo coloque, lo voy a sustituir, lo voy a eliminar, no lo voy a colocar. El seguro temporal sería el m de 40 menos m de 60. Oficialmente va entre d de 40, pero como lo voy a eliminar, no lo coloco ahorita. Esto sería 20,000. Se lo voy a dejar como 10,000 por 2, por si alguien no lo consideró y siempre se los considere bien. Entre n de 61 menos un cuarto de 60. Se están eliminando los de 40 y la renta con la que se paga la prima es una renta que está temporal. O sea que vamos de n de 40 menos n de 60 dividido entre el d de 40, que no lo estamos colocando ahorita. ¿Okay? Ahí, de forma igual que la anterior, sustituyen los valores y van y toman el resultado. En el caso de la prima comercial le dice que era igual a un 5% adicional de la prima neta anual. O sea que es un 1.05 de la prima de 20 sobre 40. Como en su gran mayoría tuvieron errores de cálculo en el primer inciso, en el segundo también tuvieron errores de cálculo. Sin embargo, con que me lo plantearan, les puse algunos puntos buenos y ahí les puse el comentario que la forma de cálculo estaba bien, pero que los valores no. Eso iba a depender. Ok. Para el siguiente ejercicio.
En el caso del tercer ejercicio era muy similar al segundo ejercicio. Tenía sus variantes ahí, pero era bastante similar. Acá teníamos una persona de 50 años que decide contratar un seguro que le ofrece las siguientes coberturas. Desde ya sé que esa persona tiene 50 años. O sea, aquí tengo 50. Ok. Me dice que sobre las coberturas. En caso de sobrevivir 15 años, recibirá un pago anual de 3,000 durante 10 años. Ojo ahí, en caso de sobrevivir 15 años, recibirá un pago anual. O sea que primero estoy viendo de los 50 a los 65, no me habla de beneficios. Me dice que en caso que sobreviva estos 15 años, va a recibir un pago anual de 3,000 durante 10 años. O sea que llega hasta aquí a los 75. Esto es un beneficio. Aquí tengo $3,000. ¿Y qué tipo de seguro sería ese? Bueno, realmente no es un seguro, es una renta, porque es un pago anual que está recibiendo esa persona. Entonces eso sería una renta que está diferida 15 años, porque no empieza de forma inmediata a los 50, sino que empieza hasta los 65. Y recibe el pago, edad de contrato a los 50, durante 10 años. Luego, me dice, posteriormente a este periodo de tiempo se pagarán 10,000 en caso de fallecimiento. Y no me dice hasta cuándo, o sea que son desde los 75 en adelante. Aquí voy a pagar 10,000 en caso de fallecimiento. Y para un caso de fallecimiento tengo un seguro que es diferido, pero el diferimiento aquí ya no son 15 años, sino que está desde los 50 hasta los 75. 25 años de diferimiento del seguro que inicia que está contratado a los 50 años. La pregunta es, ¿cuál sería la prima neta semestral que deberá pagar durante los primeros 15 años? O sea que dentro de estos primeros 15 años solo se va a dedicar a pagar primas. La prima que dura semestral 15 años. Esta prima entonces vamos 15 años de una prima que igual es un seguro que tiene una cobertura de forma vitalicia de los 50 años. Bueno, lo vamos a dejar así, aunque no es estrictamente la anotación del nombre de esa prima. La forma de pago de la prima es una renta que está anticipada, que es semestral, o sea que se paga 2 veces al año, desde los 50 años hasta los 65, o sea, duración 15. Los beneficios son 3,000 de una renta que está diferida temporal, más 10,000 en caso de fallecimiento a partir de los 75 años. Uy, esto es A mayúscula. 15 pesos cuenta igual a 14.
3,000. En este caso, los D de 50 de los numeradores se me van a eliminar. Entonces, lo único que me va a quedar es esa renta de 15 años, bueno, diferido 15 años, de los 50 a los 60 años, va a ser un ND $66, porque son 50 más 15, 65, y como he vencido, más 1, 66. Menos, perdón, más, no, menos de la cosa. Menos ND 76 entre el D de 50, que no lo voy a colocar, 10,000. Un seguro diferido está calculado como MD 75 entre D de 50, que tampoco lo estoy colocando, y en el denominador me queda entonces la forma de pago de las primas, que corresponde a una renta que va de los 50, pero en este caso, como son anticipadas, entonces es N de 50 menos N de 65 menos un cuarto de 1, aunque como estoy eliminando el D de 50, esto sería D de 50 menos D de 65. De igual forma, van, sustituyen los valores en la tabla de mortalidad de activos y eso nos queda el resultado. En el caso del cuarto ejercicio, yo esperé que en ese cuarto ejercicio lo tuvieran correcto, si es el ejercicio de la tarea. Pero no en todos los casos ocurrió. Entonces vamos a hacer. Me dice. Un hombre de 30 años concierta una operación de seguro con una prestación de $5,000 en caso de seguir viviendo por 20 años. O sea, si alcanza a los 50. El beneficio aquí es si sobrevive. Si sobrevive, le están pagando 5,000. Pero vean que esos 5,000 son distintos a estas sobrevivencias que tenemos acá. En este y en este. Son totalmente distintos, porque aquí me decían, en el caso del segundo ejercicio, 10,000 durante el resto de su vida. Entonces había un periodo de duración. En el caso del tercer ejercicio, me decían 3,000 durante 10 meses. Pero en este cuarto ejercicio son 5,000 en caso que sobreviva. O sea que en lugar de ser una renta de pagos periódicos,
es un solo pago. Y si es un solo pago, esto es un seguro total puro. Si lo escribimos como seguro total puro, sería de los 30, duración 20 años, pero la marcación está aquí en la temporalidad. O sea que este seguro realmente son un factor de actualización actuarial. De 30 años, o sea, este valor, traerlo acá. De los 50, traerlo a los 30. Duración 20, edad 30. Ok. Y ese es todo el beneficio que tiene. Lo que me piden es calcular la prima única. Es que no se pusieron los ítems. Se pide calcular esto era un ítem. La prima única. La prima anual pagadera hasta que fallece o a lo más durante 10 años. Y luego me pide la prima comercial. Eran 3 preguntas. Para la prima única, prima pura única es igual al beneficio por el tipo de seguro. 20 de 30. Esto es D de 50 entre D de 30. Y como es un solo monto, porque es una prima pura única, entonces no vamos a tener un diferimiento en esta pregunta, en el inciso A o en el primero, nada más. Para el inciso B, ahí sí, ya me dan cuáles son las condiciones. La prima anual pagadera hasta que fallezca o a lo más durante 10 años. O sea que esa tiene una duración de 10 años, es una prima que está pagada desde los 30, va a ser, el beneficio es exactamente el mismo. Vi un error común, bien común, en que para este inciso B el beneficio me lo cambiaron. En lugar de ponerme un beneficio de un seguro total puro, me pusieron un seguro temporal o un seguro diferido. No sé en qué momento cambiaron ahí el tipo de beneficios y el ejercicio no les dice nada de eso. El beneficio es exactamente el mismo. 5,000 dólares si sobrevive. La forma de pago, y aquí fue otro error que cometieron. Para el B, la prima dura 10 años. O sea que esa prima llega hasta aquí, a los 40. Esta es una renta temporal nada más. Y esa renta temporal sería, voy a poner aquí, de 30, duración 20 años, porque en este caso el beneficio o la cobertura solo es durante 20 años a 2 puntitos de 30, duración 10 años. 30, 20. Esta renta temporal es N de 30 menos N de 40.
40. Otro error, me lo pusieron hasta los 50 aquí. No era cierto. Ambos casos están divididos entre el D de 30, pero no lo estamos colocando ahorita para simplificación. Ahí tendríamos el cálculo. Y en el caso del numeral C o la última pregunta. Me dice prima anual comercial, pagadera como máximo durante 10 años, o sea que es la anterior que calculamos, que la vamos a considerar, suponiendo que el cargo es de 5 años de la prima anual, o sea, de la primera, del 4% de la prima comercial y del 1% de la prestación. Eso sería una prima comercial que es igual a el recargo del 5% de la prima anual, o sea que es 1.05 de la prima anual, o sea, la primera prima pura única. Esa prima pura única fue calculada como 5.000 de un seguro total puro. Del 4% de la prima comercial más 0.04 de la prima comercial más 1% de la prestación, 0.01. La prestación, ¿cuál es la prestación? Los 500, perdón, los 5.000. Este 4% que tengo acá de la prima comercial lo paso al otro lado, luego a dividir y nos queda entonces 1.05 de la prima anual, perdón, de la prima pura, $5.000 del D de 50 entre D de 30 más 0.01 por 1.500, perdón, por 5.000 son 500.000 entre, al pasar esto al lado derecho me queda 1 menos 0.04, o sea 0.96. Ya lo paso a dividir. Ahí igual hacen el cálculo y ya tendrían los resultados. Esa sería la revisión del examen, jóvenes. Sí me preocupan los resultados de este segundo examen. Están sumamente bajos. Y recuerden que el tercer parcial, aun y cuando solo trabajamos el cálculo de reservas prospectivamente y retrospectivamente, la base de ese cálculo es el tercer parcial. Perdón, el segundo parcial. Y la base del segundo es el primero y el tercero de cálculo actuarial 1. Entonces, sí tienen que estudiar, sí tienen que repasar muy bien, porque para el segundo parcial todavía, todos los cálculos que hacíamos eran al momento de la edad de contratación del seguro. Pero para el caso del tercer parcial, ahorita, ya eso no es cierto. Ya no estamos calculando a la edad de contrato. Estamos haciendo un cálculo de años después.
Si es prospectivo, veo qué es lo que pasa en el futuro, tanto con las primas como el beneficio. Y en el caso retrospectivo, veo hacia atrás de esa edad qué es lo que ha ocurrido. Entonces, tienen que repasar, tienen que estudiar, porque si tienen debilidad en los cálculos anteriores, evidentemente en este parcial no les va a ir bien, si no lo repasa, si no estudia. Así que, ¿preguntas? ¿Dudas? Jocelyn. Dígame. Bueno, respecto a lo del proyecto, sobre los espacios para subir el proyecto final, va a habilitar nuevos. Ay, es que no les he habilitado, ¿verdad? Sí, ahorita se los habilito de una sola vez. Ajá. Lo segundo es sobre lo retrospectivo. Bueno, la tercera unidad técnicamente no ha subido el contenido, ¿no? De las perspectivas, sí. De las perspectivas y las reservas semicontinuas, pero que igual eran con cálculo prospectivo. Las retrospectivas, no, todavía no les he subido. Ahorita se los voy a descargar. Listo. Y lo otro es, me parece que usted tiene bueno, los exámenes, ¿no? Las evaluaciones con las respectivas retroalimentaciones, ¿no? Sí. Bueno, quería solicitar el mío también. Escríbanme al Telegram de forma individual, pónganme su nombre para que se los mande. Listo. Es que el campus sí no me deja cargarles de nuevo a ustedes y por eso no les cargué, pero sí las tengo las revisiones completas de cada uno. Fíjese que en mi caso, como veo que estuvimos discutiendo el segundo examen, pero a mí todavía no me aparece la nota posteada en el campus. ¿Quién habla? Sandra García. No tengo pendientes ahorita. Ya voy a revisar. La vez pasada se me había quedado uno por ahí. Ya voy a revisar. Ahorita ya les habilité el del proyecto 3. Vamos a ver. Segundo examen. No tengo pendientes de revisar. ¿Vuelvo a cargar el campus, tal vez? Porque eso los revisé ahorita en la mañana. Los terminé de revisar. Sí, ya me aparece, muchas gracias. Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, ahorita ya les habilité también el espacio para la entrega del proyecto. Les estoy cargando el archivito de las reservas retrospectivas y de los ejemplos que estuvimos trabajando y del examen, si necesitan verlo a detalle, entonces me escriben a Telegram con su nombre para mandárselos. ¿Okay? Si
Si no hay más dudas, consultas, entonces estaríamos dejando la clase hasta acá. Recuerden que el siguiente fin de semana sería la evaluación, el sábado 12, antes de que iniciemos Semana Santa. Ahí ya terminaríamos la clase con las 3 evaluaciones. Y después de Semana Santa, para el sábado 19, quedarían las reposiciones en caso de que las necesiten. ¿Okay? En el caso de las reposiciones, tendrían que pagar la boleta de reposición y tendrían también que avisarme, confirmarme cuando ya les mande los cuadros de notas, si van a hacer reposición o no, porque recuerden que tengo que programar con los maestros de San Pedro para que lo vayan a aplicar. ¿Y qué más? Ah, bueno, en caso de que les toque reposición, solo corresponde el parcial del cual van a hacer reposición. Y tengan en cuenta que la reposición solo repone el valor del examen. El acumulativo no tiene reposición. Por eso les insistí la semana pasada en la entrega de los trabajos. Entonces, solo se repone en el examen el 70%, lo que corresponde a examen nada más. ¿Estamos? Bien. Si no hay más dudas, pasen feliz tarde, jóvenes. Aprovechen este tiempo para que estudien, para que avancen. Y les deseo todo el éxito en esta siguiente ronda de evaluaciones.